Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta oportunidad voy a seguir con una secuencia de custom widget se ve divertido, ha tenido buena respuesta, así que vamos a tratar hoy de hacer el Snake Buttons. Es una animación de un botón serpiente Snake, donde la línea del borde del botón es animada, ¿no? Indefinidamente, ¿no? Con un color especial, ¿no? Esto no es un tema para principiantes, es digamos un tema para gente que conoce Flutter a nivel intermedio, porque vamos a hacer uso de Animation Controller, Custom Painter y eso, ¿no? Así que vamos a implementar rápidamente, voy a ponerlo aquí. Tengo un botón Snake Button donde no hay nada, ¿no? Tengo un tema y un column. Vamos a empezar haciendo la implementación del botón, así que voy a crear un Snake Button. Está vacío obviamente porque no he creado el widget, así que vamos a crear rápidamente el widget. Obviamente necesita un Animation Controller, así que voy a usar ese template, Snake Button, ya no me sale error. Y como lo hice la otra vez, le voy a pasar un widget aquí, child, y le voy a poner que sea un texto, que sea hello world. Entonces voy a tener que crear aquí en el constructor del Snake Button el widget. Ya está, y creo el constructor, ¿no? Ya estamos. Hasta ahí todo bien, ya tengo mi stateful con mi animation controller, tiene un single ticker provider state mixing, todo bien hasta ahí. Esto es un bug del Visual Studio Code, voy a ponerlo arriba y estamos. Le doy una duración de, vamos a darle, aquí vamos a empezar ya a personalizarlo, ¿no? Voy a darle una duración de 600 milisegundos. Voy a hacer que la duración también sea un parámetro para que algunos tengan distinta duración a unos botones que cree, así que voy a poner la duración ahí y al momento de asignar la duración al Animation Controller voy a decirle que primero la coja del widget y si no lo encuentra que le ponga una por defecto, ¿no? Porque el Animation Controller necesita una duración. Bueno, ya dejémonos de preocuparnos del Animation Controller, que todavía no lo vamos a usar. Primero vamos a crear ese botón tipo Snake, ¿no? Vamos a crear un container con, voy a ponerle dentro del child lo que le estoy pasando al widget, que es un texto en este caso, es un hello world, y aquí iría sobre un custom paint. Aquí es donde vamos a complicarnos entre comillas un poco, ¿no? Vamos a crear nuestro custom painter, que va a ser el que pinte ese snake alrededor, y bueno, que también pinte el borde del botón, aprovechamos ahí. Voy a crear una clase que sea Snake Painter, que extienda de Custom Painter. Ya está. Me pide que implemente métodos. Ya está. Le digo que haga un repaint, sí. Y bueno, vamos a pintar ahora el botón, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Si hago un hot reload ahora, ¿qué me aparece? Me aparece simplemente el texto, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Ahora tengo ahí un Custom Paint. Tengo que asignarle el painter que acabo de crear, Snake Painter, y vamos a ver ahora, se desaparece esto, aquí está, y vamos a crear primero el borde del botón, que sería un canvas.drawRect, donde voy a usar un paint, le voy a poner un color, digamos voy a ponerle blanco por ahora. ¿Qué más? Y en rec, voy a sacar el rec aquí, va a hacer que sea todo el cuadrado que me está dando el espacio aquí, el size. Voy a usar el 0 y le voy a decir que sea el size. Entonces ya tengo mi rec y vamos a ver, ya tengo ahí, estoy pintando es un rectángulo con todo el tamaño disponible, no me está tapando el texto, pero yo solamente quiero que esto sea del tipo stroke, perdón, hay un type aquí. Type, no, ¿cómo se llama esto? Style, ¿no? Style, paint, style, que sea stroke. Ok, para que sea solo el borde, así estamos bien, ¿no? Aquí también le podría dar el grosor, ¿no? Es stroke width, si no me equivoco, sí. Por ejemplo, 5. Y está, es más gordo el borde, ¿no? Ahí estamos creando el borde, vamos bien. Le voy a poner 3 por ahora, eso lo podemos hacer personalizable. Aquí al container voy a decirle que se alinee, que el contenido se alinee al centro para que se vea bien. Y voy a darle un poco de padding a este widget para que se vea más gordo, ¿no? Pero esto tendría que darle aquí al child. Le voy a dar de 8 para que se vea. Ya estamos bien. Está quedando. Ahora vamos a la parte
del snake. ¿Cómo haríamos esto, no? Hay varias formas de hacerlo. De repente se les viene a la mente crear varias líneas animadas, ¿no? El tema es que cuando llegue a la curva se nos va a complicar para que esté sincronizado. Así que una forma en la que podemos hacerlo de una manera sencilla, bueno, entre comillas sencilla, es usando un sweeper gradient, ¿no? Vamos a hacerlo paso a paso, a ver. Este canvas, vamos a crear un path primero. Path. Y voy a crear aquí, voy a hacer un canvas.drawPath. Voy a pintar el path y le voy a pintar en el paint, ¿no? Voy a usar un paint aquí, otro paint aparte del que usé para el borde. Aquí le voy a decir que qué propiedades tiene el paint. Voy a decir que use como shader un sweeper gradient. Voy a sacarlo del paint aquí para no hacernos bolas. Voy a poner paint aquí. Voy a crear una variable. Ya está. Y saben que los podemos crear shader en base a los gradients, ¿no? Entonces este sweep gradient tiene un método que se llama createShader, en el cual puedo usar el rec que he creado, que voy a ponerle todo el espacio disponible. Vamos a ver las propiedades del sweep gradient, ¿no? Aquí tiene colores, ¿no? Tiene ángulo de inicio, ángulo de fin, stops, transform. Transform es lo que nos va a importar y los colores, obviamente, ¿no? Así que ¿qué color le ponemos? Un purple. A ver, color, vamos a empezar con purple. Y el otro color que sea un transparent. Ok, entonces vamos a aquí, hasta aquí quiero ver qué me genera, ¿no? Y para eso voy a pintar el path. Tengo el path. Voy a agregar un rectángulo y voy a ponerle rect. Y entonces voy a pintar un path que tenga ese rectángulo y estoy usando el paint con ese shader, ¿no? Con ese gradiente, ¿no? Vean ustedes qué me está generando, ¿no? Entonces vamos a hacer un cambio aquí. A ver, el transparent arriba, no, da igual. Entonces vamos a empezar a jugar con el transform, ¿no? ¿Qué me da el transform? Incluso el ángulo de inicio y el ángulo de fin, ¿no? Van a ver qué es lo que pasa. El ángulo de inicio voy a ponerle 0, creo que es 0 por defecto. Y en el ángulo de fin, que esté en radianes, voy a ponerle 45-90 voy a ponerle. Para facilitarnos el método de transformación voy a importar vector. Y le voy a poner vector, el alias. Y aquí ya tengo un método para transformar a radianes, ¿no? Vector radians y le voy a poner 90, a ver. Ya está. ¿Y qué más me está faltando? Me falta la transformación, ¿no? El transform, gradient transform, tiene un gradient rotation que podemos usar. Y aquí le pasamos el ángulo que queremos que rote. A ver, vamos a ponerle en radianes, obviamente. Así que 45 grados en radianes. Ahí está. Vean cómo va transformando aquí mientras voy cambiando. 50, 100. Ven cómo va cambiando ahí es como si estuviera haciendo un cono, como si estuviera dibujando un cono. Y está que varía, está que gira ese cono, ¿no? Así que así podemos tener ese efecto, ahí ya lo ven mejor, ¿no? A ver, le pongo 180. ¿Ven ese cono? ¿Cómo está girando? Ahí es donde podemos tener ese efecto del el stake, ¿no? Lo único que tenemos que hacer para lograr eso es recortar. Voy a quitar este pad por ahora, el último del borde. Ahí está. Y vamos viendo. Voy a cambiar aquí 180. No, perdón, esta no es la rotación. Esta es la rotación 200. Y así va avanzando. Va haciendo un giro. Es como si fuera una luz que está que gira, ¿no? Alrededor del botón, ¿no? Entonces ahí lo que tengo que hacer yo simplemente es en el pad, en lugar de pintar todo el pad, tengo que recortar, tengo que hacer una operación. El pad tiene un combine, el que recibe la operación, el pad 1 y el pad 2. El pad 1 voy a ponerle el pad que es todo el espacio, todo el rectángulo. Y en el pad 2 quiero el mismo pad, pero, quiero el mismo pad, pero achicado un poco más, ¿no? Para eso voy a usar el método, perdón, acá me estoy equivocando, el rect. Aquí tengo que usar el método deflate.
¿no? Es como que tengo el mismo rectángulo, pero achicado la cantidad que yo le ponga, ¿no? Voy a ponerle 5, por ejemplo, ¿no? Y en la operación hay un path operation, en el cual puedo usar este método sort, en el que crea un path exclusivo, ¿no? Con dos caminos, con dos paths, en el cual las partes que se cruzan las deja ahí y las demás las saca, ¿no? Entonces, a ver, que me sale un error. Perdón, así, aquí es path, me estoy equivocando. Vamos a ver. Path combine, sí, voy a crear aquí un path. Path, y voy a agregar un rec, que va a ser el rec inicial. Y aquí voy a agregar otro path. Esto es quizás la parte complicada, ¿no? Con un deflate, ¿no? O sea, pues estoy agregando dos paths, dos rectángulos, pero uno más abajo, más dentro, ¿no? Para que pueda hacer el recorte y que quede esos bordes, ¿no? A ver, vamos a pintar ahora esos paths. Y ustedes ven ahí que ya solo pinta el borde que me interesa. Voy a ponerle incluso menos, ¿no? 3. Va achicando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si le voy cambiando aquí el ángulo de rotación? 230. Va avanzando, ¿no? Si le pongo 300, ya va avanzando más, ¿no? Es así donde tengo el efecto, hasta 360, ¿no? Tengo el efecto del snake, ¿no? Lo único que ya, lo más sencillo que ustedes ya saben que es, sería la animación, ¿no? Que es que este valor yo lo estoy cambiando a mano. El hold reload me ayuda a hacer esta animación, pero con un animation controller fácilmente ya puedo animar esto, ¿no? Mientras yo le dé más ángulo aquí, al ángulo final, es como que el cono se incrementa y el espacio del snake va a ser más grande, ¿no? Si le pongo 180, por ejemplo, ¿no? Ahí ven, ¿no? Estoy jugando ahorita con colores, el transparente y el morado, ¿no? Esto obviamente tiene stops también, el cual yo podría cambiarlo. Podría decirle que el morado llegue hasta el 0.7 y es como que vemos que tenemos más contenido morado ahí que el transparente, ¿no? Así, creo que esto da un mejor efecto, ¿no? Entonces lo único que me queda es reemplazar este valor que estoy poniendo fijo por la animación, el valor de la animación, ¿no? Ya lo tenemos prácticamente. Y esto, bueno, iría aquí, ¿no? El borde. Pero lo iría primero antes que dibuje el snake, ¿no? Así que ahí está. Solo que aquí hay un problema porque tiene que coincidir el stroke width con el deflate, ¿no? Para el stroke width le voy a poner 6. Y el deflate, aquí me parece que hay un problema. Tendría que poner, si le pongo 6, es que está para adentro, tendría que sacarlo un poco más, ¿no? Así que vamos a ver qué podemos hacer aquí. Si le pongo aquí 3, le falta un poco más para que llegue al stroke width, ¿no? Me estoy equivocando aquí. Y es porque tengo que hacerle un deflate también a este rect que estoy usando. Entonces vamos a hacerle un deflate aquí, que sea la misma cantidad que le estoy haciendo. No, la mitad. Sí, con la mitad es donde funciona. La mitad del deflate que estoy usando aquí. Para que haga un deflate del doble en el snake, ¿no? Incluso no sé si está bien esto. Puedo seguir jugando con estos valores. Me parece que ahí anda bien, pero el stroke width es muy pequeño. Sí, ahí está. El stroke width tiene que ser igual al deflate que estoy usando para romper entre los dos rect. Y aquí tengo que usar el deflate, que es la mitad del stroke width, ¿no? Para que coincida, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos esto, ya creo que queda lo más fácil, que es simplemente aplicarle la animación y bueno, y pasarle parámetros, ¿no? Vamos a ver, tengo la animación aquí, voy a decirle que repita. Ahora sí necesito un repeat total. Repeat. Ya está. Ahora, este Snake Painter necesita la animación, así que vamos a crear un animation. Voy a crear constructor. ¿Qué más necesito? Necesito varios parámetros, ¿no? Vamos a crear constructores, esto es requerido. Constructores nombrados para que nos ayude a guiarnos mejor. Vamos a ver, vamos a usar colores. Colores, snake color, que va a ser el color de la serpiente, el color que se está moviendo. El border color, que va a ser el borde del botón. Y creo que nada más con esos. Podría ponerle el border width, que sería el grosor del borde del botón, ¿no? Entonces vamos a ponerle valores por defecto. O a Snake Color le vamos a poner por defecto el purple. Border Color por defecto white. Y Border Width le voy a poner this border width por defecto
4. 4 está bien, ¿no? Entonces ya voy a empezar a reemplazar esos valores. Border width aquí. El display va a ser la mitad. Y border width, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Y la animación, ¿no? La animación, que es lo más importante. Sobre la animación vamos a usar el Listenable que me provee ya el Custom Painter. Si entramos a Custom Painter, extiende el Listenable, le puedo pasar al constructor del padre una variable, un parámetro que se llama Repaint, donde le puedo pasar la animación para que se encargue de refrescar todo. Ya no necesitaría usar el Animated Builder encima, ¿no? Así que voy a usar el constructor del padre y le digo, me olvidé cuál era. Es Repaint, ¿no? Repaint, y le paso la animación. Listo, ya estamos, retrocedo, grabo y entro. Y no pasó nada. ¿Por qué? Le he pasado la animación, está repintando, sí. Pero ¿qué pasa? No estoy usando la animación en la rotación que está haciendo, ¿no? Estoy poniéndole 50 directamente, así que voy a usar 360 grados por animation.value, que va a ir del 0 al 1, ¿no? Va a empezar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Me refiero a la rotación, ¿no? El animation value va a ir del 0 al 1, ¿no? Así que grabo y... Uy, salió error. Vamos a ver qué pasó. Value es nulo, ¿no? ¿Por qué? Porque no le estoy pasando nada al Snake Painter, ¿no? Así que voy a salir por si acaso. Y voy a empezarle. El requerido es la animación, lo único que me importa. Así que llamo al controller. Nada más, el controller es como una animación. Snake, y ya lo tenemos, ¿no? Uy, está demasiado rápido, se ha vuelto loco porque tiene 600 milisegundos, ¿no? Así que vamos a ponerle 1500 milisegundos, que viene a ser 1.5 segundos, y veamos. Ahí está, ¿no? Podemos variar los valores aquí. En el ángulo final le voy a poner 100 para que no se vea tan grande el Snake, ¿no? Ahí, como ustedes ven, está mucho mejor. La rotación está bien, e incluso puedo ponerle menos si deseo, 80, a ver, ¿no? Se ve menor la rotación. El botón no me gusta, que está muy pequeño, le voy a poner más padding, ahí está mejor. Ya tenemos entonces casi todo, ¿no? Simplemente lo único lo que nos falta es hacerlo personalizable un poco más. Ah, bueno, y obviamente la acción del botón, ¿no? Ya que esto es un botón, así que vamos a darle vida a esto. Este Snake Button tiene el Child, tiene el... vamos a ponerle acá los valores que le puse al Painter, ¿no? Que son estos. Aquí están. Ya que necesito pasarle eso al Painter para que sepa qué parámetros tiene. Border width, this border color y... ¿qué más? Snake color, ¿no? ¿Qué otro parámetro necesito? Y el callback. Necesito aquí un callback del botón. Void callback. Y le voy a poner on tap. Voy a checar esto. Ya casi lo tenemos. Ya estamos ahí, ¿no? Entonces, on tap. Vamos a ver. Le pongo on tap. Aquí mi botón no tiene nada. Ahora le empiezo a pasar parámetros. Entonces, ¿qué nos faltaría aquí? Pasarle al Custom Painter, al Snake Painter, los valores que tengo arriba, ¿no? Border Color, Border Width, Snake Color. Ya estamos. ¿Qué más? Y bueno, lo más importante, que es la acción del botón, ¿no? Voy a usar InWell, OnTap, Widget, OnTap. OnTap le puse, sí, OnTap. Y salió un error porque seguramente le estoy pasando un valor nulo. Claro, le estoy pasando, no está tomando en cuenta. Está saliendo un error por la división seguramente del stroke width. Del border width. Así que vamos a ponerle un valor por defecto que sea 5 o 6, está bien. Ya está. Ya está. Ahora sí. Entonces ya lo tenemos. Vamos a ver si funciona el botón. No está funcionando el on tap porque no le he pasado ningún evento. A ver si le pongo un on tap así. Print on tap, grabo y presiono. Ahí está. Ven, tiene el efecto del splash, ¿no? Es un botón. Ahora sí reconoce eventos. ¿Y qué más le podía pasar? El duration, si no me equivoco, ¿no? El duration, sí, el duration ya lo tengo aquí. Ya, ahora sí vamos a empezar a personalizar más botones aquí, solo para demostrar que está funcionando. Voy a ponerle un espacio de 25. Creo otro botón abajo.
Hola mundo. Vamos a, aquí le damos un border color que sea quizás rojo. El border width que sea más recatado, que sea solamente de 3. La duración que sea de esta que sea más lenta, digamos, que tenga 3 segundos. Y vamos a probar. Grabamos, sí. Ahí está. Algo está pasando aquí que no está respetando el color rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente cuando le pasamos al Custom Painter, el Snake Color no lo está pintando aquí, ¿no? Estoy usando seguramente Purple directamente ya. Entonces vamos a ponerle aquí el Snake Color. Y veamos. Error de nuevo. Porque sí, porque no tiene un valor por defecto, ¿no? Ese es el problema. Hay que hacer algunas validaciones ahí. El widget Stateful recibe el Snake Color, pero no tiene ningún valor por defecto, ¿no? Así que asume que es nulo. Y cuando llega al Snake Painter, a pesar que tenga un valor por defecto, ya viene como si fuera nulo. Así que no le hace caso a este, ¿no? Creo que estos valores por defecto deberíamos ponerlo arriba, ¿no? Aquí voy a quitarle entonces, ya que nosotros vamos a tener control del Stateful, así que sí, creo que sería mejor ponerle aquí. Ya está. Y vamos a nuevamente entrar al Snake. Ya está. No está haciendo caso al color. ¿Por qué? Porque es Shake Color, Snake Color, Snake Color, lo estoy pasando al Snake Color, Purple por defecto. Ah, borde, ¿no? No estoy usando el borde tampoco, ¿no? A ver, vamos a ver. Este es el borde, ¿no? Entonces sería Border Color. Y está. Sino que en el botón de abajo me equivocaba. En vez de ponerle Snake Color le puse Border. Vamos a cambiarlo rápidamente aquí. Aquí entonces voy a bajar esto para que puedan ver mejor el código. Y aquí en Border Color va a ser Snake Color. Ya está. Entonces ya tengo el borde por defecto blanco. El Snake rojo. Si creamos otro botón, digamos que sea verde ahora. Digamos que el Snake sea negro. Y el color del borde sea verde. El borde que sea 8, que sea más grueso. Y don't tap me. Don't touch me, voy a ponerle. Don't touch me. Está 3 segundos, voy a ponerle que sea 1 segundo y está. Veamos, y ahí tenemos nuestro botón. Está funcionando, es personalizable. Le puedo poner más padding al widget que va adentro. Y está, ahí está. Voy a poner más padding para que ustedes vean. Hemos finalizado nuestro botón Snake, ¿no? ¿Qué les pareció este video? ¿Les gusta más contenido así? ¿Les pareció complicado? Muy sencillo, quizás, no sé. Estamos haciendo uso de Custom Painter, de Animations, de algunos cálculos aquí con Sweep Gradient, que es un gradiente circular, ¿no? Similar al Radial Gradient, pero esta vez es en forma de un cono que se expone, ¿no? Y bueno, un poco de Rec, Path, Combine. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Les pareció bueno el video? Dejen su comentario, like, suscríbanse. Y si no, bueno, ya no haré más videos de esto, ¿no? Nos vemos.